hemos estado dándole seguimiento muy de cerca al consumo de los productos de la canasta, digamos, de consumo masivo en toda Centroamérica. Y pues evidentemente hemos estado analizando que hay impactos ya importantes en el comportamiento de compra del consumidor. Me gustaría quizás empezar haciendo una comparación de lo que tenemos de hace 10 años, de cómo se vivió la epidemia de la gripe H1N1, específicamente en Centroamérica, en Panamá. Y digamos que esto fue en los años 2008, 2009, hasta 2010, nos duraron un poco los efectos. Y vemos pues algunas cosas parecidas respecto al comportamiento del consumidor, aunque pues evidentemente de ninguna manera podemos comparar la situación actual, porque pues es definitivamente algo mucho más fuerte, mucho más grande. También la influencia de pues todos los medios, lo que se escucha, la información pues es mucho, mucho mayor. Sin embargo, vemos puntos parecidos, como yo mencionaba. Vemos que el consumidor empezó a hacer compras mucho más grandes, a hacer gastos más grandes, por lo tanto, se incrementó el de lo que gastan en cada uno de los canales de compra. Al incrementarse el ticket, entonces lo que hicieron fue disminuir muchísimo la frecuencia de compra. Y esto pues es lógico de pensar que está sucediendo también actualmente pues por todas las limitantes que hay para ir a los lugares de compra. Entonces el consumidor gasta mucho más, pero va con menos frecuencia. Aún en esta ecuación, la realidad es que la canasta de consumo masivo que llega al hogar pues se ha visto beneficiada, ha ido creciendo. Y al mes de marzo tenemos ya impactos estimados de hasta el 29% de crecimiento del total de la canasta de consumo masivo, que es un crecimiento pues sumamente fuerte. Digamos que si lo agrupamos en tipos de categorías, pues son, primero que nada, crecen los productos alimenticios. Todo lo que tiene que ver con alimentos de la canasta, alimentos procesados, es lo que más tiende a crecer. Cuando digo alimentos procesados, me refiero pues a todo aquello que viene enlatado, envasado, pues toda la industria alimenticia. Y pues podemos ver que también debido a la situación resulta lógico pensar que sí, el consumidor está prefiriendo comprar productos que tienen larga vida útil o mayor fecha de vencimiento versus los productos frescos. Si te hablo, digamos, de categorías específicas, hemos visto crecer margarinas, mantequillas, aceites, digamos, estas relacionadas con que se ha incrementado la preparación de alimentos en el hogar, debido a que obviamente toda la parte de fuera de hogar está cerrada en muchos países. También hemos visto crecer categorías como yogurts, atunes, los atunes enlatados, esto es algo de lo que crece. También arroz, por ejemplo, arroz y pastas alimenticias que son, digamos, carbohidratos importantes en la dieta del panameño y del centroamericano. También hemos visto crecer otro rubro interesante dentro de los alimentos, que son las categorías que nosotros denominamos de indulgencia. Es decir, todos los gustos que el consumidor se puede dar estando dentro del hogar. Entonces, crecen hoy también categorías como galletas, pastelitos, digamos algunas bebidas, por ejemplo, dentro de bebidas alcohólicas, la cerveza. Entonces, categorías que quizás de manera usual el consumidor hubiera tomado fuera del hogar, pero lo que está haciendo ahora es trasladar este consumo adentro del hogar. Este es el primero de los rubros que crece, alimentos. El segundo rubro que crece es toda la parte de cuidado del hogar. Y también aquí, pues debo decir que aquí hay una diferencia. Esto repuntó principalmente en marzo. Digamos que todos los productos de cuidado del hogar, como que hubo un abastecimiento de los hogares cuando inició toda la pandemia, porque obviamente eran las recomendaciones también
de los ministerios de salud. Crecieron cloros, limpiadores de superficies, esponjas, todo lo que tiene que ver con limpieza general. Ahora, ya para la data más reciente que tenemos hacia finales de marzo, ya cuidado del hogar no crece tanto, sigue creciendo, pero no tanto, y es más bien la parte de alimentos la que repuntó. Pues el encierro, digamos, ha hecho que los consumidores se vayan más a preferir, pues, invertir su presupuesto en la alimentación de su familia. Y el tercero de los grupos que crece es cuidado personal. Esta es una cesta que tradicionalmente no es de las que más crece porque son productos quizás considerados de menos prioridad, pero es que allí está el jabón, por ejemplo, el jabón de manos, el jabón de tocador, son productos de cuidado personal que hoy también entonces están creciendo de manera importante. Entonces, yo diría que es en este orden de rubros que vemos los crecimientos. Realmente, pues los retailers se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones. Te voy a decir, digamos, en términos primero de números y luego te doy también ya nuestra opinión como expertos. En términos de lo que vemos en las estadísticas, en los números, es que definitivamente los retailers o el canal que denominamos moderno, el canal formal, pues es lo que sí más tiende a crecer durante la pandemia. Es decir, los consumidores sí priorizan hacer las compras grandes que hacen en los retailers de grandes cadenas versus las compras que hacían en pequeños establecimientos. Entonces, sí, el canal más beneficiado con el crecimiento del gasto son los retailers. Sin embargo, pues sí vemos, aunque sí vemos un crecimiento del e-commerce y de todo lo que tiene que ver con delivery, realmente, y aquí ya te doy nuestra opinión, creemos que pues definitivamente en Centroamérica y Panamá no es la excepción, pues no estábamos preparados para la demanda que se iba a disparar de esta manera. Entonces, claro, los consumidores más bien nos dicen que han tenido que optar por largas esperas en el e-commerce, lo cual pues ya no cumple el objetivo de este canal. Es decir, hay casos en los cuales de encuestas que tenemos nos han reportado inclusive de estar queriendo hacer compras en e-commerce y les han dado esperas hasta de 5 días. Y esto pues no es definitivamente pues manejable para algo de primera necesidad que se requiere de inmediato. Aún así, aunque hay, digamos, temas logísticos complicados en los retailers que no estaban preparados, aún así tenemos números que el e-commerce al mes de marzo en Centroamérica creció ya 45%. Entonces, pues es un crecimiento gigantesco, ¿verdad? Versus pues lo que teníamos hasta 2019. Sí, a ver, yo creo que primero tengo que comentar que en la industria de consumo masivo, creo que las empresas y los fabricantes han de alguna manera logrado adaptarse de una manera rápida. Creo que rápidamente entendieron que obviamente toda la industria de food service de fuera del hogar se iba a ver muy afectada y que por tanto el consumidor iba a optar por trasladar este consumo adentro del hogar. Y por eso tienen que darle pues las alternativas al consumidor para satisfacer su necesidad dentro del hogar. Yo creo que de los fabricantes, pues, en general, digamos, hubo una adaptabilidad bastante buena. En términos de retailers, creo que también, pues, obviamente rápido empezaron a trabajar en mejorar sus plataformas de e-commerce. Aún así, creo que la respuesta ha ido más lento de lo que la situación lo amerita. Y creo que entonces esta pandemia nos deja pues definitivamente al lado de fabricantes, de retailers y de negocios, pues grandes aprendizajes. Creo que debemos ver que el consumidor es mucho más rápido en adaptarse de lo que creemos. Y rápidamente empezaron a buscar formas diferentes de comprar. Y por tanto, teníamos que estar más
más abiertos, digamos, a algunos cambios. Ya en las últimas 2 semanas empezamos nosotros sí a ver algunas reacciones, digamos, interesantes, algunos kits o packs que los retailers están ofreciendo, digamos, de productos que entonces ofrecen una mejora en precio, pero porque son kits grandes que incluyen ya las categorías que están viendo recurrentes de compra. Creo que este tipo de cosas funciona y que realmente es el consumidor el que les está enseñando cómo hacerlo y cómo adaptarse. Creo que también otro gran aprendizaje, nosotros siempre pues lo hemos dicho, pero hoy se hace más palpable, es que debemos escuchar al consumidor. La voz del consumidor es la que manda. Y aquí en esta pandemia quedó claro que la necesidad de adaptarse tiene que ser inmediata, pero debemos tener oídos atentos a lo que el consumidor hace. Realmente el consumidor es el que marca el camino que quiere seguir. Sí, definitivamente. Ha sido en todos los países se ha dado. Cada vez más hay entonces pequeños negocios surtiendo, digamos, a un vecindario. Y precisamente sí, en esto es algo de las grandes diferencias de lo que se vivía hasta hace, no sé, incluso 5 años. Hoy el uso de las redes sociales y del WhatsApp o de los textos, pues realmente hace que sí, este tipo de negocios esté floreciendo. El tema es que, claro, tienen una capacidad limitada de abastecimiento. Entonces, el consumidor está demandando más y tienen una capacidad pues muy limitada para abastecer, ¿verdad? Entonces, son eficientes dentro de cierto límite, ¿verdad? Creo que los emprendimientos están surgiendo y cada uno está atendiendo como algún vecindario, ¿no? Cercano. Y creo que sí, definitivamente es una solución muy buena porque soluciona la necesidad del consumidor, pero también ayuda pues al emprendimiento que es definitivamente mucho más pequeño, con mucha más necesidad de mantenerse a flote que las grandes cadenas. Así que sí, es algo que sí vemos en crecimiento también. De hecho, nosotros lo tenemos incluido dentro del total de crecimiento de las entregas al hogar del 45% que yo hablaba. Ahí todavía no tenemos la división entre grandes cadenas y lo que viene de emprendimientos, pero son también influyentes en el crecimiento del delivery del 45% que hablaba. Tenemos dos referencias, creo yo, muy buenas. Una es lo que vivimos hace 10 años que yo comentaba, que hizo que realmente viéramos que en Centroamérica la curva de crecimiento de consumo al hogar duró incluso un año más. Es decir, el consumidor todavía pasó un año más consumiendo mucho más dentro del hogar que fuera, porque precisamente priorizaban el estar todavía en casa, todavía seguían pues buscando esta alternativa como más segura, digamos, para ellos. Y la otra noticia que tenemos pues es de lo que viene de China o de España, donde recién está pasando pues la situación. Allí empezamos a ver que sí, realmente el regreso va a ser muy paulatino, el regreso a la normalidad. Por tanto, nosotros prevemos que la frecuencia de compra va a empezar levemente a incrementarse y el ticket que se había incrementado tanto, pues nuevamente va a empezar a bajar, pues ya no va a haber necesidad de hacer tan grandes compras de gran abastecimiento como fue en los meses de marzo principalmente, marzo y abril. Creemos que el consumidor aún así va a continuar con una tendencia pues a hacer que la canasta de limpieza siga siendo pues prioritaria más de lo que fue anteriormente, ¿verdad? Y creo que esto va a marcar sí un antes y un después definitivamente del COVID. El consumidor se va a quedar pues con hábitos de higiene y de limpieza mucho más fuertes que antes. Y también en la alimentación pareciera que va a haber cambios, digamos, en cuanto a la preparación de alimentos. La practicidad se ha vuelto, por ejemplo, clave.
Digamos que eso ya era un asunto importante. Las amas de casa tenían poco tiempo, muchas trabajando, pero ahora incluso teniendo niños en casa, haciendo homeschooling, pues todo lo que es envasado, enlatado, listo para consumir, está teniendo mucho más relevancia. De ahí que también veamos el crecimiento de toda la comida de delivery, la comida ready to eat, todo lo preparado. Todas las aplicaciones de delivery han crecido exponencialmente. Uber, Glovo, Rappi, etcétera. Entonces, creo que esto es un comportamiento que va a continuar. Ya fue algo que se exponenció con la pandemia y entonces hizo cambiar el hábito del consumidor y pareciera que podemos esperar que siga así. El sector de retail no necesariamente va a ser el más impactado. Definitivamente creo que sí, mientras no haya una vacuna, realmente los hábitos que hoy el consumidor ha adquirido van a ser permanentes. Por eso decía yo, la canasta de limpieza, que no era prioritaria entre los hogares panameños, por ejemplo, hoy se ha vuelto prioritaria. En todo caso, el retail lo que creo que tiene que hacer es una nueva priorización de categorías. Creo que han cambiado de manera importante las categorías que son claves para el consumidor. Por ejemplo, pues digamos, yo mencionaba algunas cosas ya listas, todo lo que tenga que ver con estar ready to eat o ready to drink, pareciera tener mucha más relevancia y esto lo veo todavía en algunos retailers poco desarrollados y pareciera que le van a tener que dar prioridad porque el consumidor va a estar buscando alternativas que faciliten su vida, porque como tú dices, el teletrabajo, por ejemplo, va a continuar y eso está probado que no implica menos trabajo, implica más trabajo, ¿verdad? Entonces, el ama de casa va a estar buscando alternativas de practicidad. Sí, correcto. Nosotros mencionábamos que es precisamente pues uno de los rubros que sí se afecta, el entretenimiento fuera del hogar. Y por el contrario, pues crecen, pues por ejemplo, la televisión de paga. Esto, a ver, yo creo que realmente es algo que también va a ser un hábito que va a haber cambiado ya dentro del consumidor. Aún así, cuando se empiece a dar el regreso paulatino a la normalidad o a la nueva normalidad que tenemos, creo que algunas industrias van a empezar a recobrar espacios. Entonces, pues digamos que hay industrias que sí, una pues por la otra tiende a afectar. Por ejemplo, la televisión de paga pues versus los cines, por ejemplo. Los cines creo que van a llevar pues un buen tiempo en lograr recuperarse. Y mientras tanto la televisión de paga es la que tiende a crecer. Esto va a llevar tiempo, va a llevar incluso todo el año. Y no digamos otros sectores, pues mucho más afectados como turismo o líneas aéreas, pues esto va a ser definitivamente también un cambio drástico en el antes y el después del COVID. Sí, pues bueno, digamos que en la generalidad de los hogares, para hablar de la mayoría de la población, en términos de sistemas de pagos, sí se vio un incremento del uso de tarjeta de crédito. Inclusive esto dado porque los mismos retailers estaban promoviendo que se utilizara más tarjetas de crédito. Hubo retailers, algunos que incluso habilitaron cajas registradoras específicas solo para tarjeta de crédito y dejaron una o dos cajas nada más para el uso del cash o del efectivo. Y estaban desincentivando el uso de efectivo, definitivamente. Entonces, sí, hay un crecimiento del uso de tarjetas de crédito. Esto en el general de la población. Ya métodos más avanzados, digamos que no es algo que estemos viendo pues todavía con tanta fuerza en Centroamérica. Realmente las tarjetas de crédito creo que han sido lo que más tiende a crecer. El consumo de los hogares en este tiempo
realmente está siendo diferente, pero no quiere decir definitivamente que no estén consumiendo, al contrario. Entonces, en medio de la situación tan difícil que se está viviendo, hay grandes oportunidades para fabricantes, para marcas, para retailers, incluso para pequeños comerciantes como los que mencionabas, que hacen pues muy buen trabajo haciendo un delivery a su vecindario o a lugares cercanos. Creo que en todo esto lo que tenemos que estar es atentos a la necesidad real del consumidor. Ok, oye, me están demandando más practicidad, entonces necesito darles esa alternativa, necesito dárselas, pero de inmediato. Y finalmente el consumidor, como digo, pues obviamente sigue consumiendo, simplemente que lo está haciendo de una manera diferente. Y el que mejor se adapte a estas necesidades, el que mejor escuche la necesidad del consumidor, pues obviamente va a ser el que salga pues de mejor forma luego de toda esta crisis.